Hola mamás que oran, llegamos a nuestra tercer charla en el mes de noviembre sobre el tema ser agradecidas. ¿Se acuerdan que lo estamos basando en el versículo de Colosenses 3:15 que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos? Y en nuestra primer charla estudiábamos esta idea que Dios nos invita, nos indica que seamos agradecidas. Que seamos agradecidas, además de que seamos muchas otras cosas, que seamos salvas para empezar, que seamos imitadoras de Dios, que seamos santas, que seamos sabias, perfectas, misericordiosas, que seamos niñas en la malicia, pero maduras en el modo de pensar, que seamos prudentes y sencillas, que seamos benignas, misericordiosas, llenas del Espíritu Santo, que seamos sobrias y agradecidas. Y en la primer charla pensábamos que los hombres, las mujeres, siempre estamos mirando lo que hacemos, pero Dios nos invita a que seamos, mucho más que a que hagamos. Porque hacer sin ser, decíamos, es hueco, es religioso, no es vida cristiana. En nuestra segunda charla estudiamos la vida de una mujer que vivió unos 1100 años antes de Cristo y que se llamó Ana, una mujer que quedó en la Biblia con su nombre propio. Y ahí estudiamos la idea de que Ana fue un ejemplo de gratitud que dedicó lo que más amaba. Y entonces con la vida de Ana estudiamos que había algunas situaciones particulares en su vida. Estudiamos que ella estaba en una situación de desventaja, en una situación de injusticia, en una situación de incomprensión, en realidad en una situación de extremo abatimiento, ¿se acuerdan? Pero que en esa situación tan tremenda ella tomó una determinación valiente. Le prometió a Dios, desde soñando con la posibilidad de un hijo, y la enorme gratitud que esto le producía en su interior, que si Dios le daba este hijo, ella lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Y entonces, a partir de ahí, como siempre sucede después de la oración en la que clamamos a Dios, apareció un nuevo escenario y se produjo un milagro. Hubo un milagro hecho realidad. Y la Biblia dice que Ana dio a luz un hijo, le puso por nombre Samuel, diciendo por cuánto lo pedía Jehová. Y agrega las palabras magistrales: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y después vimos esta actitud generosa en la que ella lo dedicó a Jehová, adoró a Dios. Vemos una idea de acompañamiento fiel, porque ella cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio, le llevaba una túnica a su hijo. Y finalmente vimos una bendición extendida, porque Dios le concedió a Ana 3 hijos y 2 hijas. Y además, el joven Samuel, dice la Biblia, crecía delante de Jehová. Y vimos que esto sucedió en una ciudad que se llamó Ramá, ahí en Judea, y ellos subían a Silo. Y hoy vamos a estudiar la vida de otra mujer, un poco más cerca en la historia de nosotros, la historia de la mujer sunamita. Sunamita porque vivía en un lugar que se llamaba Sunem, un poco más al norte de donde vivía Ana y un poco más cerca de nuestra historia, porque esto sucedió alrededor de 850 años antes de Cristo. La mujer sunamita la vamos a estudiar como un ejemplo de gratitud que comparte sus bendiciones. Y la historia la encontramos en el segundo libro de Reyes 4. Las invito a leer Segunda Reyes 4, solamente 4 versículos, del 8 al 11. Dice la Biblia: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer.
Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día él vino por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Decíamos que la historia de la Sunamita sucedió en esta ciudad Sunem, más al norte de Judea, más al norte, entre Samaria y el Monte Carmelo. ¿Y por qué estos lugares son importantes? Bueno, porque dice Segunda Reyes 2:25 que Eliseo fue al Monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Quiere decir que para Eliseo ir del Monte Carmelo a Samaria y de Samaria al Monte Carmelo era un hábito, era una costumbre. Pero mientras él iba de Samaria al Monte Carmelo, él pasaba por Sunem. Y ustedes miren las fotos de estos espacios e imagínense 850 años antes de Cristo, un hombre mayor caminando por estos caminos. Sin dudas, es fácil imaginarse que cuando él pasaba por Sunem estaba cansado, probablemente tenía los pies sucios del polvo del camino, tendría hambre y sed, porque veamos que la geografía era bastante árida. Entonces nos dice la Biblia, y me encanta que nos pongamos a pensar estas dos cosas que son como el marco de estos 4 versículos. Un día Eliseo pasaba por Sunem. Y terminan estos 4 versículos diciendo: un día vino él por allí y se quedó. Recuerden esto, un día, empieza nuestro relato, pasaba Eliseo por Sunem. Un día vino él por allí y se quedó. Y me quedaba pensando yo cuando leía esto, la maravilla de los días cotidianos, de los días ordinarios, ¿no? Este relato se enmarca entre 2 días comunes. No dice la Biblia que era el día de los sacrificios o el primer día de la semana o tal día que Dios hubiera instituido como que todo su pueblo tenía que recordar. Dice que esto sucedió entre un día y un día. Y me gusta pensar que Dios puede hacer con nosotras, conmigo, cosas grandes cualquier día. Cualquier día. No hace falta el día. Cualquier día. Porque el cristiano tiene que vivir su vida cristiana todos los días. Cualquier día. En su vida común. Entonces empieza el relato diciendo que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y yo pensaba, la Biblia no especifica en qué sentido esta mujer anónima, porque era la sunamita, como si yo dijera la porteña, la cordobesa. No sé qué nombre propio tenía esta mujer. Podemos ser vos y yo, una mujer. Ahora, ¿en qué sentido era importante? ¿Sería porque tenía dinero? ¿Sería porque tenía poder político? ¿Sería porque tenía un apellido importante para la sociedad? No lo sabemos. No sabemos por qué era importante. Sin embargo, lo que sí está claro en la palabra de Dios es que su personalidad la hacía alguien importante. Y lo que ella hizo la dejó descripta en la Biblia como una mujer importante. Y entonces quiero ver con ustedes rápidamente algunas cosas en la personalidad de esta mujer que espero me inspiren a mí y a ustedes a poder imitar la gratitud que esta mujer tenía porque ella era agradecida. En primer lugar, dice la Biblia que esta mujer era importante y le invitaba insistentemente a que comiese.
Yo leo acá una mujer benigna y bondadosa que era agradecida para hacer el bien. Me puse a pensar y a estudiar un poquito la diferencia entre benignidad y bondad, y miren lo que encontré. Dice el diccionario que la benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignus, yo no sé en latín, pero bueno, les cuento lo que dice el diccionario. Y esta palabra está compuesta por dos vocablos, bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que algo es concebido o creado para el bien. Ella era benigna, ella era, ¿ven? Esto del ser, concebido o creado para el bien. La bondad, por otro lado, dice que esta palabra viene del griego agatosune, tampoco sé griego. Pero me gusta lo que quiere decir. La palabra significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida, cualidad del hombre bueno, ágatos, bueno. Por lo tanto, significa más generosidad. Miren, acá está el hacer. Guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestros prójimos. En Dios, dice el diccionario, la bondad es infinita. Entonces, lo que yo entiendo es que esta mujer que era benigna mostraba su bondad. Lo que ella era se traducía en actos bondadosos. Y por eso dice la Biblia que ella lo invitaba insistentemente a que comiese. Era una mujer benigna y bondadosa que era agradecida para hacer el bien, pero además le invitaba insistentemente. Y entonces yo acá lo que leo es que era una mujer agradecida para volver a hacer el bien. No le alcanzaba con hacerlo, lo volvía a hacer. ¿Por qué? Porque ella dice que insistía. Era una vez y era otra vez, y además lo invitaba cada vez que él pasaba por ahí. Ahora, como si esto no fuera suficiente, ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Yo acá veo algunas otras cualidades de la gratitud en esta mujer. En primer lugar, veo una mujer sensible espiritualmente, que era lo suficientemente agradecida como para honrar. Ella le dijo: este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella era espiritual. Ella era una mujer importante, pero a la vez era sensible y agradecida como para honrar al varón de Dios. Pero además era una mujer esforzada que mostraba su agradecimiento poniendo las manos en el arado. Era agradecida para trabajar, porque ella le dijo al marido: yo te ruego que hagamos. No se desligó de la tarea, ¿sí? Porque seguramente hacer ese aposento iba a requerir de su trabajo, de su elección, de su mirada, de su buen gusto, y ella estaba dispuesta a poner las manos en el arado y a trabajar. Ahora, este pequeño aposento de paredes, pequeño, porque aunque era una mujer importante, sabía que con lo básico era suficiente, tal vez no hacía falta hacer alarde de lo que ella tenía. Un pequeño aposento de paredes. Y yo acá veo que ella era una mujer previsora, que era agradecida para compartir. Porque ella sabía, se imaginaba, pero también lo veía a Eliseo cómo llegaba a su casa. Cansado del camino, con hambre, con sueño, con calor, con falta de higiene. Y entonces ella pensaba: ¿qué tengo para compartir con este hombre? Y bueno, lo que tenía para compartir era un aposento. Y yo en la idea de aposento lo que veo es que ella le iba a compartir la bendición de la pertenencia. Eliseo, vos pertenecés, vos sos de nuestra
de nuestra familia en algún punto, porque este lugar va a ser tuyo. Vos tenés pertenencia en nuestra casa. En eso ella le compartía el aposento, pero además en ese aposento ella iba a poner una cama, porque le iba a compartir a Eliseo la bendición del sueño reparador. Eliseo iba a poder renovar sus fuerzas en su casa. Iba a ser un lugar seguro y amoroso y cuidado para que él pudiera descansar realmente, pudiera dormir y pudiera tener ese sueño reparador. Además, iba a poner una mesa, porque le compartiría la bendición de la provisión y la provisión de la quietud para que Eliseo pudiera encontrarse con su Dios, orar, recibir revelaciones y todo lo que él necesitara en calma. Además iba a poner una silla, porque le iba a compartir la bendición del descanso. Eliseo, en nuestra casa podés descansar. Caminaste un montón, vas a seguir caminando un montón, pero que nuestro lugar sea un espacio de descanso para tu vida, que sos una bendición para nosotros. Y finalmente, ella le iba a compartir un candelero. ¿Por qué? Porque le compartiría la bendición de la luz, de la visión, de poder mirar juntos a Dios, de poder recibir juntos de Dios las revelaciones y las bendiciones. Termina nuestro relato diciendo: un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Un día, otro día anónimo, otro día común, otro día que hubiera pasado y me imagino habrá pasado desapercibido para todos los otros que estaban en Sunem, pero no para Eliseo y no para la sunamita y su esposo, porque ese día Eliseo, dice la palabra, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Queridas mamás que oran, yo encuentro en la gratitud de esta mujer un ejemplo de benignidad, de bondad, de estabilidad emocional, de sensibilidad, de esfuerzo, de previsión y de generosidad, que la impulsó a compartir su bendición con el varón santo de Dios. Y esa actitud volvió en bendición para ella, que sin siquiera imaginarlo ni quererlo, porque cuando más adelante Eliseo le dice: ¿de qué manera te puedo devolver esto? ¿Qué querés? ¿Querés que hable por vos? Y ella le dice: yo vivo entre mi pueblo, yo estoy bien con lo que tengo, yo estoy como estoy, está todo bien. Pero sin siquiera imaginarlo, recibiría a cambio de tanta generosidad lo que más anhelaba su corazón, un hijo. Pero esto, queridas mamás que oran, se los dejo a ustedes para que lo estudien solas. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar la semana que viene para estudiar la vida de un hombre que encontramos más adelante en la historia de la humanidad, por la misma geografía, pero más adelante, cuyo agradecimiento lo impulsó a volver. Quiera Dios, le pido a Dios por ustedes y por mí, que en esta semana podamos ser tan agradecidas como Ana para dedicar lo que más amamos, tan agradecidas como la sunamita para compartir nuestra bendición. Oro por ustedes, le pido que lo hagan por mí y que Dios nos bendiga a todas. Hasta el lunes que viene.